Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono al capítulo número 10 de Mayonaka Hertan, o mejor conocido como Sintonía del Corazón de Medianoche. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un capítulo centrado en nuestra queridísima Kirino, en un principio teniendo un vistazo pues hacia el futuro prometedor, o sea, de nuestra querida VTuber, y viendo, o sea, como pues en la actualidad nuestra chica pues ha empezado ya a ver hacia el futuro, queriendo pues obviamente conseguir pues más seguidores y tal para entrar pues ahí en el top de las VTuberitas. Y aunque termina utilizando, o sea, diferentes pues estrategias y tal, eh, estrategias pues algo curiosillas, la verdad, o sea, con, bueno, con las pocas digamos, no habilidades, sino repertorios, o sea, que tiene pues para llegar a hacer pues ahí acciones, pues termina siendo un poquito complicado. Incluso vemos como pues intenta la línea, o sea, de el fanservice, o sea, para atraer ahí a publiquito. Eh, manera rápida para atraer ahí a gente. Pero bueno, como era de esperarse, nuevamente nuestro querido Arisu tiene que intervenir para ayudar a nuestra muchacha, viendo, o sea, como pues le da ahí ciertos consejos y tal como pues básicamente la táctica clásica pues intentar hacer colaboraciones, intentar meterse pues en estos eventos, o sea, de youtubers pues más de renombre para de esta manera pues ir jalando más publiquito. Y aunque en un principio apuntaban pues no tan arriba y tal, vemos como pues terminan siendo contactados por la VTuber número uno pues de el momento. Cosa que bueno, terminan ahí aprovechando y tal, lamentablemente y como pues era de esperarse al ser su primerita vez, terminan pues no fracasando, pero sí no, o sea, no logrando pues ahí más de lo que pudieran haber llegado pues a haber completado. Pero aún así vemos cómo termina llamando suficiente la atención para que la VTuber número uno le termine llamando personalmente y aparte pues darse cuenta, o sea, como pues detrás de nuestra chica se encuentra pues alguien dándole consejos. Así que esta VTuber pues es de temer la verdad, o sea, si es capaz de hacer deducciones pues ahí tan potentes. Aquí les digo, o sea, salieron un montón pues de teorías locas como que podría llegar a ser la verdadera Apolo, aunque les digo, o sea, sería contradictorio tomando en cuenta, o sea, lo que ya nos han llegado a mostrar, o que podría llegar a ser la mismísima hermana de nuestro queridísimo protagonista, o sea, que ya ha sido mencionada pues antes, o simplemente pues una random ahí y tal, o sea, que simplemente pues la clásica chica, o sea, random que siempre meten, o sea, cuando ya tienes un grupo de chicas, siempre terminan metiendo una chica random extra y tal, o sea, que no aporta nada, o sea, dentro de la historia, pero está ahí porque pues que porque sí. Así que espero que no, o sea, porque ese tipo de personajes no me suelen ahí gustar, le digo, espero que sea, le digo, la hermana del protagonista o realmente sea un personaje pues ahí relevante para la tramesilla. Y bueno, nuevamente pues nuestra chica pues acercándose un poquito más a nuestro querido Arisu, vemos como pues termina cerrando otro arquito pues para este personaje. Así que vamos a ver ahora qué acontecerá pues dentro de nuestra historia. Ya tuvimos a Nene, ya tuvimos a Kirino, así que con la pauta debería seguir Oshinobu o esta rica. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow,
un capítulo bonito, centrado, más que nada, podríamos decir, en nuestra querida Shinobu, aunque, bueno, con un poquito de relleno, o sea, si podemos llegar a decir la verdad. Pero aún así, o sea, me ha gustado, pues, el tema ahí central de toda esta situación, que es básicamente, pues, lo ya clásico visto, pues, en otras historias, que es la cuestión, pues, ahí del nombre. Sí, ya sabemos que en esta parte, pues, del mundo, o sea, esto de los nombres, pues, es bastante, bueno, no ridículo, pero sí como que sin mucha importancia, la verdad, porque aquí pues de buenas a primeras, o sea, nos terminamos llamando por los nombres, a no ser, o sea, que sea una situación, o sea, de trabajo y tal, ahí sí suelen llamarte por el apellido y tal, pero tampoco, o sea, tampoco es como que wow, la normativa y la regla ahí en estas situaciones. Y sí, les digo, esta es una cuestión pues más cultural donde, bueno, la cuestión pues de llamar a alguien por su nombre pues implica, o sea, más una situación más de cercanía. Por eso les digo, acá siempre he visto pues a mucha gente quejarse de que, los nombres y tal y cual. Pero no, o sea, a mí siempre me ha parecido también, obviamente, un poquito raro el concepto, pero, o sea, lo respeto, o sea, la manera en que terminan ahí manejando su forma, pues, de ver o sea, ese tipo de cosas. Pero bueno, gracioso, la verdad, la primera parte del capítulo, o sea, cuando nos muestran ahí a las chicas pues hacer su trabajo ahí de locutoras y tal, con la nueva sección esta de los amoríos y hablando pues con el comadrejas y tal. Y bueno, la parte más turbia, la verdad, es la de cuando, creo que mi novio está siendo infiel, ¿qué debería ser? Todas las chicas ahí con actitudes bastante cuestionables, la verdad, o sea, hackeo, netorare, revisión de celular, es como que, wow, Dios, tranquilo, tranquilovsky, los pensamientos más sanos de cualquier mujer. O sea, o sea, lo digo de broma, o sea, yo sé que no todas las mujeres, incluso hombres, no son así, la verdad, pero cuidadito, o sea, porque en esas épocas les digo, o sea, los sentimientos están muy a flor de piel y uno termina cometiendo ahí muchas torpezas, o sea, por no saber controlar ahí, ahí impulsos. Así que, uy, turbieciño, la verdad. Pero bueno, luego tenemos, digo, toda la parte de la comadreja, hablando ahí de que, ¿será que le gusto? ¿Será que no le gusto? Y tal, y luego la parte, o sea, lo del si es mejor ahí un beso, un abrazo, en tal. Y bueno, un debate interesante, pero como ya lo mencioné, o sea, todo depende, o sea, de el tiempo, lugar, situación y tal. O sea, hay situaciones donde, obviamente, o sea, un abrazo va a ser mucho mejor y hay situaciones donde un beso pues puede llegar a ser mucho mejor. O sea, el beso generalmente, si ya ha pasado un intervalo ahí de tiempo, porque les digo, no de buenas a primeras, una semana ahí conociendo a la persona y ya te quieres abalanzar con él, obviamente la persona se va a quedar, oye, ¿qué te pasa? y tal. Y esto entra, o sea, bueno, desviándome a un poquito, o sea, esto entra a otro debate, otro debate interesante, lo de, que podríamos decir, o sea, robar un beso, o sea, ¿podría considerarse acoso? y tal, o sea, porque no le estás, ya saben, el consentimiento, lo del consentimiento y tal, digo, sí ha perdido mucho romanticismo en tal, o sea, para mí lo bonito, o sea, que era un beso robado, la verdad, o sea, cuando lo veías ahí en películas, en series, en anime y tal, en caricatura, tan bonito, o sea, que es, y refiriéndome, o sea, un beso robado, o sea, de gente que se conoce, porque también entiendo, o sea, que un beso robado, o sea, que venga ahí un tipo random y te mete toda la lengua, pues sí, o sea, estamos de acuerdo, o sea, que ahí sí es como que, oye, perro, ahí sí te pasaste un poco, o sea, pero, o sea, yo me refiero, o sea, a los besos robados, o sea, cuando eres amigo, o sea, de una persona, o eres conocido y de una persona, o sea, que ya llevan tiempo ahí relacionándose, o sea, tratándose y tal. O sea, a mí no me parecería, o sea, tal. Es cierto, o sea, que puede ser, o sea, que la otra persona
no lo desee y tal y se quede ahí y tal, o sea, pero les digo, es una situación muy diferente, o sea, que un completo desconocido pues venga y tal, ahí podrías decir simplemente no y tal. No sé si me llego a dar a entender a lo que voy con ese, o sea, con ese debate, la verdad les digo, o sea, tan bonito, o sea, tan bonito que eran muchas cuestiones ahí que eran como que muy romanticosas, muy ahí y tal, y ahorita es como que, wow, hay que cuidarse, uno ya no puede hacer nada ahí y tal, o sea, porque luego ya le están sacando la orden de, de restricción ahí, y luego, maldito abusador y tal, y uno solamente, o sea, quería ser un poquito romántico, pero digo, entra ahí a debate ahí la verdad, pero bueno. Ya después de todo este asunto, resulta ser, o sea, bueno, al final no tuvimos la respuesta de Arisu, así que sad. Pero bueno, descubrimos que al final, comadreja, se trataba pues de el profesor, este musculoso, o sea, que está ahí acosando a nuestra profesora diligente y tal. Así que gracioso, les digo, toda esta primera parte, o sea, de tal fue gracioso. Luego tenemos ahí la parte, o sea, cuando ya empezamos con esta cuestión de los nombres, como este Arisu pues había empezado a llamar a Iko por su nombre porque pues obviamente al haberse estado tratando y tal, con todo el asunto ahí del vituberismo, pues sí, o sea, terminaron pues haciéndose más cercanos. Aquí es donde Nene pues entra en su modo tsundere para que también le llame por su nombre y Rika pues no podía llegar a quedarse atrás, siendo la única, o sea, que no termina pues dando ese paso es la mismísima Shinobu, que bueno, de nombre Usuki, que la verdad siempre pensé que Shinobu era su nombre. La- me gusta, me gusta el nombre de Shinobu. Pero bueno. Bueno, vemos como pues nuestra querida Usuki decide pues mantenerse pues ahí ajena pues a todo esto de los nombres, aunque tenga pues ese deseo, o sea, de que Arisu pues también la termine llamando por el suyo. Y bueno, vemos cómo pues terminan tratándose un poquito fuera de la escuela y tal, rememorando pues ciertas cosas ahí, bueno, de capítulos anteriores. Les digo, esto no sé, o sea, porque quiero entender, o sea, que toda la parte de lo de Shinobu y su conflicto con los nombres y tal y cual, sí es canon, o sea, del manga y tal. Pero toda esta parte, o sea, de los recuerdos, me imagino, o sea, que eso sí, pues ya es del anime para rellenar y para inflar el episodio y poder cerrarlo, o sea, donde ellos pues querían ahí cerrar el escenario. Pero sí, o sea, vemos como pues Shinobu, esta Uzuki termina teniendo todo este conflicto, o sea, con lo de los nombres y tal, y vemos que es debido precisamente, y como pues era de esperarse, a su complejo de inferioridad, sintiendo que a diferencia pues de las demás chicas, ella todavía pues no ha plantado cara a su sueño. Y hay que decirlo, es cierto, o sea, que a diferencia de las otras que ya las hemos visto, o sea, tener ahí, o sea, está Rico, Ico, perdón, Ico, Rika y Kirino, ya las hemos visto ahí conflictuarse un poco, o sea, con respecto ahí con lo de sus sueños y tal, y viendo, o sea, cómo pues este Arisu las ha dado ahí un poquito pues de apoyito. Y Achinobu, Uzuki es la única, o sea, que no hemos visto realmente, eh, digamos, ver ese empuje real. O sea, tuvimos ese capítulo y tal, o sea, cuando, o sea, bueno, tuvimos todos el arco ahí del festival deportivo y tal, pero realmente, o sea, no era como tal ahí, o sea, parte, o sea, de lo de su sueño y tal. Y luego tuvimos la parte, o sea, donde, bueno, hablan en la biblioteca y toda esta situación. Y cuando conocimos ahí un poquito, pues, o sea, de los complejos, o sea, de nuestra querida chica. Pero en sí no hemos visto a Shinobu a confrontar directamente a su sueño, lo cual me intriga, la verdad. O sea, quiero ver un capítulo, o sea, porque siento y como es de costumbre, siempre se me termina gustando el personaje, o sea que terminas siendo dejado bastante de lado. Y me duele, o sea, porque Usuki,
realmente me gusta, o sea, me gustó, o sea, desde la primera vez que la vi, la verdad, desde la primera vez, o sea, que la vi interactuar ahí con Arisu y tal, o sea, ya había llamado mi atención. Y bueno, ya cuando tuvimos pues ahí su arco y conocimos más de ella y tal, pues terminó pues siendo ella llegando a mi cocorito. Y como les digo, o sea, en este tipo de historias, o sea, cuando no tienes una heroína principal definida, o sea, si no tienes una heroína principal definida, o sea, que tienes varias y tal, y una de estas empieza a tener un trato diferente, o sea, a las demás, pero no un trato, o sea, especial, sino un trato, o sea, literalmente diferente. O sea, que el autor hace que, por alguna razón, o sea, este personaje sea tratado, o sea, diferente a como ha tratado, o sea, a las otras, es muy mala señal. La verdad es muy, muy, muy pésima mala señal, porque generalmente ese personaje, o sea, va a tener, o sea, o va a ser olvidado, o sea, o va a tener el desarrollo, o sea, menos desarrollástico. La verdad, o sea, son personajes, o sea, que terminan dejándose, o sea, como no interfieren mucho con la trama, o sea, terminan dejándose siendo de lado, o sea, bastante, y me preocupa, la verdad, o sea, porque ya en esta temporada, o sea, ya hemos visto, o sea, que ha sucedido precisamente eso, o sea, a diferencia de las otras chicas, no es el foco central, o sea, realmente, o sea, de algún episodio como tal, o de alguna situación como tal, o sea, a diferencia pues de las otras chicas. Y me preocupa, o sea, porque les digo, realmente me gusta, o sea, Uzuki. Es muy mona, es muy dulce, la verdad, puedo llegar a entender ahí, es, bueno, es la con la que más podría decir, o sea, que empatizo este complejo, o sea, de inferioridad y no sentirse, o sea, a la altura y tal, pero a, aún así, o sea, querer estar pues ahí al lado de sus amigas y estar ahí y tal, o sea, es como que duro, duro la verdad, o sea, de observar. Y al final, o sea, cuando le termina diciendo a Arisu de que cuando ella pues sienta la confianza, o sea, de que, ya estoy ahí como ella, estoy luchando como ellas están luchando y tal. Ahora ya estoy, ya es, me he ganado, o sea, que me llame ahí por mi nombre. O sea, se me hace bonito y triste. Bonito y triste porque es una de esas situaciones donde entiendes, o sea, porque aunque uno lo encuentra ahí como que a tontos, solo un nombre y tal, pero es algo significativo, o sea, para esa persona. Y entiendes, o sea, esa situación, aunque entiendes a dónde va eso y por qué hace eso y por tal, es una de esas situaciones donde digo, wow, Dios, o sea, te estás metiendo el palo en la bici. La verdad es una de esas situaciones donde o sea, te estás nerfeando un montón. O sea, con tal. Es como que quisiera decir, o sea, de que, bueno, yendo despacito es la que puede tal. Pero generalmente no es así. No es así. Generalmente los autores, o sea, que hacen que un personaje, o sea, avance despacito es porque por eso tengo bastante miedo. Espero que no, espero les digo que simplemente pues sean mis delirios y tal y que esté sobrepensando demasiado la situación. Le digo, es lo malo que hay conmigo. Tiendo mucho a usar la metanarrativa. Tiendo mucho a usar metanarrativa y me fastidia mucho, o sea, porque suelo ver patrones, o sea, que no me gustan y entro en conflicto, o sea, con esto y tal, pero bueno. Al final les digo, bonito, o sea, la declaración, o sea, Shinobu y tal, pidiéndole ahí a Arisu, o sea, de que cuando pues ya esté ahí al nivel, pues la termine pues llamando ahí por su nombre. Espero, o sea, que ya haya sucedido en la historia y tal. Porque le digo, me gusta mucho. Y la verdad, algo que me gusta, o sea, de esta historia es que les digo, los personajes tienen ahí su profundidad, o sea, sus problemáticas y tal. Lo único malo, o sea, que le encuentro es que se centran tanto en su relación, o sea, con Arisu y querer estar construyendo tanto eso, o sea, que siento que a veces se terminan olvidando un poco de terminar de construir a los personajes, porque una de las cosas que me intriga mucho es conocer
a la familia, o sea, de cada una de las chicas, o sea, para entender un poquito su entorno, o sea, donde han crecido y tal. Eh, y cuál es la perspectiva ahí de los padres, o sea, con respecto a esto de sus familias, o sea, con respecto a tal, y cómo esto les termina afectando pues a estas mismas, porque ya vimos, o sea, que Shinobu probablemente tenga ahí cierto problema, o sea, con su madre, ya hemos visto, o sea, que esta rica pues ya ha intentado, eh, o sea, lo del canto y tropezó y tal, intriga, la verdad, terminar conociendo ahí que hay un poquito pues más de trasfondo. Pero, en fin. A ver cómo pues terminará siguiendo la historia, me imagino, o sea que ya los siguientes capítulos pues serán los últimos, creo que va a ser de 12 episodios, y me imagino, o sea que terminaremos con un arquito, o sea, con un arquito que dure justamente pues esos 2 episodios faltantes pues para cerrar ahí la tramita, o sea, de esta temporada, que espero la verdad es que sí tenga una segunda porque, digo, me ha gustado mucho la historia y tal. Aunque, bueno, ya hablaremos de ciertos detalles, o sea, ya para el final del anime. Pero bueno, ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.